Saludos país, aquí se inicia Tiro al Blanco, Voz para el Cambio, para ver lo que pasa en el país desde una óptica independiente y con amor patrio, y con esa visión y ese criterio de unidad de los pueblos latino-caribeños. Nosotros aquí siempre tenemos el interés de encontrar una noticia positiva para arrancar la jornada, para iniciar la jornada del día. ¿Y cuál puede ser la noticia positiva en esta fecha? Bueno, el triunfo de las reinas del Caribe, de nuestra muchacha, buena moza, atleta de primera calidad, ranqueada como un equipo de los mejores del mundo, que trajeron para todos nosotros el oro ahora en el recién celebrado torneo del Norseca. Y qué oro frente a Estados Unidos. Un gran regalo de nuestra reina del Caribe a este pueblo sacudido y abatido por la política. Esa actividad que genera entre los dominicanos y las dominicanas tanta pasión. Pero que hemos visto espectáculos de muy mal gusto en estos días, de cómo anda nuestra democracia tan cara y tan ineficiente, tan secuestrada. Y entonces las muchachas nos dan ese aliento de vida y nos hacen sentirnos cada vez más orgullosos de ser dominicanos y de compartir este terruño con esa muchachona no solo hermosa, con mucha salud, sino que además disciplinada, talentosísima en esa disciplina del deporte. Y quiero, para empezar esta conversación con Narciso, en esta unión estratégica de Tiro al Blanco, Voz para el Cambio, leer unos párrafos del editorial del periódico El Día de esta fecha, a propósito de lo encarecida que está nuestra democracia, porque no es lo mismo que lo diga yo, o que lo diga Narciso, o Juan Francisco, o el propio Jacinto Ascensión, a que lo diga el director de este medio, que es un hombre del sistema, y que es un hombre de la Iglesia Católica, creo que está formado como diácono, y que él diga estas cosas, para uno, a partir de ellas, hacer las reflexiones. Pero que no crean ustedes que la profundidad de la cosa que uno aquí puede decir, uno la dice por un compromiso puramente ideológico, sino porque es una realidad que está ahí, y que hasta opiniones de esta democracia, del sistema, tienen también que plantear hasta con agudeza el tema, porque es un tema tan profundo, tan descarnado. Si tuviera en Dajabón dije una palabra más descarnada, pero no debo hacerlo aquí, y sobre todo que debo respetar a quien comparte con nosotros el programa en estos días, a don Narciso Isaac Conde. Pero la editorial arranca con lo siguiente: democracia encarecida. En una ocasión nos quejábamos de lo encarecida que está nuestra democracia. Vistos los últimos acontecimientos, reiteramos ese convencimiento que reviste mayor gravedad al tratarse esta de una nación empobrecida. Nótese, dice el editorialista, que no hemos utilizado los términos cara ni pobre, sino encarecida y empobrecida, y que ambos fenómenos son provocados y además evitables. El clientelismo ha convertido los procesos electorales en verdaderas orgías de dinero, donde se compran voluntades y lealtades con un descaro que sorprende. Pero también se han elevado de manera exagerada los gastos de las instituciones llamadas a organizar y regentar estos procesos. Los problemas institucionales y de cultura política lo hemos querido resolver gastando más, sin darnos cuenta de que nuestros actores políticos son responsables principales de la construcción de los muros que nos impiden llegar a la madurez democrática. Hemos gastado una fortuna en la compra de equipos en el proceso electoral pasado y en estas primarias. Sin embargo, no se han logrado procesos electorales sin impugnaciones, escarceos y crisis.
Nuestra clase política no ha madurado ni lo hará mientras los platos que ellos rompan los siga pagando el contribuyente. Y dice que paguen ellos sus tollos. Narciso siempre se pregunta, ¿cuál democracia? Juan Francisco dice, esta es una democracia que nos sale muy cara. Pero queríamos compartir ese editorial. Pero tú decías que era un hombre del sistema. Y por eso él no percibe, no puede percibir, no quiere percibir que se trata no de una democracia cara. Se trata de una dictadura disfrazada de democracia. Cara para los de abajo y los del medio. Y negocio para los de arriba. A los cuales y cuando decimos lo de arriba, hay una parte del empresariado, no solo la clase política. Pero claro, cuando estoy diciendo eso, y además de un empresariado que a su vez es dueño de grandes medios de comunicación. Entonces no cualquier cosa. Es decir, se pasa por alto lo siguiente: estas no son elecciones. Esto es un mercado. La política convertida en negocio. Los partidos en compañía por acciones o corporaciones. Las elecciones, un mercado sucio además. Bueno, es mejor ir allá al mercado de la Duarte o a la pulga que a las elecciones. Porque el tema es más que el monto gastado. Por eso, el que un hombre del sistema lo plantee con esa cosa es importante, y da una idea de la profundidad de la crisis. Pero es bueno ir más a la raíz profunda del problema para poderlo atacar frontalmente y poderlo superar. Porque no es un tema simplemente de la clase política. Hay una intencionalidad de excluir la clase dominante, porque el empresariado en el negocio político, en el negocio electoral, ha decidido invertir porque es altamente rentable, y sin los riesgos que tiene el narcotráfico, que es de lo más rentable, pero es de corta duración muchas veces. Altamente rentable. El negocio de la política altamente rentable. Y el tema no es solo una asociación delictiva de partidocracia o de las élites de la partidocracia, de los dirigentes, de la jerarquía. Es más que eso. Es una asociación delictiva estatal privada, porque los políticos se convierten en empresarios al vapor, y los empresarios multiplican fortuna en las conexiones con los políticos en este ejercicio. Uno se pregunta, ¿a dónde fueron a parar los 3.000 millones que se gastaron en esta primaria? Yo digo que el grueso fue a publicidad. ¿Y quién es el receptor de los beneficios de la publicidad? Los empresarios que tienen medio de comunicación. Entonces, ¿cómo van a decir toda la verdad? Claro, esto se produce por lo siguiente, porque primero hay gente con cierta convicción que necesita reaccionar frente a esto, y segundo, los medios necesitan un mínimo de legitimidad. No pueden adocenarse totalmente y justificarlo todo, porque lo mucho lo ve cualquiera, y es demasiado lo que se ha producido. Es demasiado. Esto no tiene antecedentes, pero no de esa dimensión y de esa extensión. Aquí se repartieron hasta puntos de droga. ¿Tú sabes lo que es repartir una elección, autorización a punto de droga? Picapollo, ron, el dinero por todos lados, los hombres. Aquí no, eso no. Se habla, por ejemplo, del volumen de la gente que fue al coso. Cuando tú ves el volumen, tú dices, bueno, 2 millones y tanto. Eso está cerca de todo el tema de las tarjetas y de la burocracia estatal.
Pero hay habilitados más de 7 millones de una gran parte de esos electores. secuestrados. Y si concurren 2 millones, que no llegaron a 2. Oye. Bueno, con lo del PRM se llegaron a 2, 2.2. Sí, pero oye lo siguiente, 2.2. De 7, ¿cuánto? Es el 25%. 26%. El 75% no fue, pero agrégale más. Porque hay 60.000 que dijeron ninguno. Y hay más de 40.000, 61.000, y más de 40.000 que dijeron yo no voto y fueron. Es decir, de lo que fueron hay 100.000 que ahí en las urnas dijeron que no votaban por ninguno o no votaban. ¿Cuánto representa 100.000? Un 4% más. Entonces estamos hablando de un 20% de concurrencia de este proceso. Con un padrón electoral de esa dimensión. En el caso del PRM es tremendo porque es un padrón cerrado, se supone que toda esa gente son afiliados. Y lo que se le moviliza es un 20 y pico %. Hay un estimado de gasto de 3.000 millones de pesos en ese ejercicio de primaria. 3.000 millones de pesos. Y ahora hay que buscar 10 millones de dólares para auditar los equipos, según información que da la Junta Central Electoral. Eso para robarse una parte de comisiones y de toda esa vaina, porque eso no sirve para nada ya. Es decir, ¿por qué además? Porque son unas elecciones sin árbitro. ¿Cuántas veces dijimos aquí que la Junta era de Danilo, que tenía dueño? ¿Cuántas veces lo dijimos? Y esa oposición, los Abinader, los Hipólito, todo eso, que la Junta, que es confiable, que todas esas cosas. Y uno dice, ¿cómo estos tipos? Es que serán tontos, pero no son tontos, es que son sistémicos. Pero no es eso. Son del sistema. Si aquí no se atreven a enfrentar esa vaina. Aquí nos damos cuenta de que esa Junta es de Danilo, porque el presidente de la Junta, al mes de estar ahí, dijo que Danilo era un ungido. Sí. Entonces, Leonel no se dio cuenta de eso, ni Abinader ni Hipólito. No quieren darse cuenta de eso. No quieren, no tienen el valor para darse cuenta, porque darse cuenta de eso y enfrentarlo, disponerse a cambiar el sistema institucional del país. Porque la Junta no es un ente aislado, como no lo es el sistema judicial, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, ni las altas cortes, ni el Tribunal Supremo Electoral. Todo eso es un sistema, y un sistema de corrupción y de impunidad. Entonces, ¿qué tú tienes? Si tú tienes alguien que debió ser árbitro y es parcial, y te organiza unas elecciones y te monta un sistema nuevo, el gran sistema moderno, y te hacen la prueba, y estos tipos van y se enamoran del sistema, y que sí, esto tiene garantía. Leonel dice, no, pero compruébenlo con el voto manual, porque esto es una prueba, pero termina aceptando la situación del conteo del 20%, del reconteo del 20%. Pero oye, ¿quién revisó cómo se instaló eso? ¿Quiénes estaban dentro con garantía de diversidad fiscalizadora? No, ese era un sistema montado por ellos. El tema no es un hacker de Rusia o de India o de todas esas cosas. Por eso pierde credibilidad la situación. Eso es adentro que está. Es decir, ahí está el sistema de inteligencia del Estado y los técnicos de ese sistema de inteligencia, expertos en cosas, tecnócratas contratados con esos fines, que ganan mucho más que el sueldo que le dan porque están sobornados para hacer lo mejor posible los fraudes, y entonces una junta que se te resiste a las auditorías previas y a los controles previos. Entonces, ¿qué te puede salir de ahí? Bueno, si no le alcanzó porque había una competencia, yo digo que la perversión del proceso no es la exclusiva responsabilidad del oficialismo, del danilismo, es una corresponsabilidad. Porque ¿qué hizo Leonel? Todo el dinero robado en 3 periodos de gobierno, que lo tienen acumulado con la Fundación Global como cuerpo del delito, con las alcancías, los de Andino y las empresas de Andino y lo de Félix Bautista y lo de todo esto, tienen para derrochar. Estabas repartiendo 500.000 pesos para llevar a la gente a la urna. Un proceso de secuestro de votantes casi, porque explotan la ignorancia, explotan la falta de formación, explotan la necesidad. Oye, hay que saber lo que tú levantaste sin saber cómo comer,
para entonces nosotros entender a la gente pobre que hace eso y no estigmatizarla y decirle, no, este es un pueblo que no sirve. ¿Cómo que no sirve? Mira cómo lo usan. Es una perversidad lo que se ha montado en este país. Y lo hemos dicho, esto hay que arrancarlo, es de cuajo que hay que arrancarlo. Entonces tú tienes un delincuente de Estado con 3 periodos de gobierno robando, que se para a simular, a hacer un teatro de defensa de la democracia. Pero usted diseñó esa constitución. Esa es una constitución a través que el presidente tiene toda la posibilidad de controlar todos los poderes del Estado y garantizar la impunidad. Usted es el pionero de eso. Danilo lo siguió y quizás fue un discípulo aventajado en todo eso, como el otro fue de Balaguer. Es lo contrario. Leonel fue un discípulo de Danilo, porque quien orquestó el primer gobierno del PLD ahora fue Danilo Medina. Sí, pero, y Leonel aprendió las malas artes de Danilo. Pero hay discípulos que aventajan Leonel es un tipo inteligente. Entonces, ellos se conocen. Pero además eso viene con lo de Balaguer, cómo infectó todo el proceso político, cómo esa cúpula del PLD se plegó a Balaguer, ¿no? Y hizo barbaridades. Entonces, ¿cómo tú me vienes a presentar y hablar de revolución y hablar de revolución es lo que puede hacer Leonel en este país? Revolución es lo que puede hacer. Pero hay una cosa, Narciso. Tan pronto el presidente de esta Junta Central Electoral se pronunció en el sentido que hemos anotado de que el presidente Danilo Medina era un ungido, todas las fuerzas políticas debieron impugnar a ese presidente, recusarlo, porque no tenía calidad para arbitrar un proceso. Pudieran argumentar en aquel momento, bueno, pero ya Danilo no es candidato. Cuando además Chávez se planteó el juicio a Danilo, ¿tú te acuerdas cómo era? Pero es que en esto, no solo que Abinader no dijo nada ni Hipólito por una expresión política determinada, Leonel, que aspiraba y que aspira, tampoco dijo nada, pero tampoco la fuerza de Guillermo Moreno, que claro que va para el proceso electoral, tampoco impugnó o recusó a ese presidente. Cuando le den el fuetazo en mayo del 2020, van a gritar. Ese otro capítulo. Nosotros decíamos, pero ¿qué te indica a ti que las cosas van a ser mejor que en el 2016, que en el 2012? Ya en el 2016 fueron traumáticas. Roberto Rosario, ese que aparece al lado de Leonel, Roberto Rosario. Él sabe de eso. Con doble, sabe de eso, y tú lo viste como lo explicaba, porque él fue instrumentador del fraude. En ese momento fue un fraude concertado entre el leonelismo y danilismo. El del 12, contra Hipólito. Contra Hipólito y este es el 16, porque finalmente Leonel pactó con Danilo y metió todo el presupuesto del Estado también en esa dirección. Entonces, ahí Roberto Rosario, que era de Leonel, actuó en favor del fraude a Danilo. Pero no solo actuó a favor del fraude, sino que usó la contratación. Porque yo decía, ojo, con esto de que hay que gastar 10 millones. ¿Cuántos son los millones que hay que gastar ahora para la auditoría? 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Ojo con eso. Fue con los escáneres anteriormente. No se sabe cómo fue bien el contrato del nuevo sistema de votación automática. ¿Tú entiendes? Es decir, detrás de todo eso está el hecho de que entonces se enriquecen los árbitros parciales. Las ampallas que están con un equipo, entonces se enriquecen. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de complicidades. Ellos le garantizan la continuidad para seguir robando y para seguir impune. Sería interesante evaluar cuántos precandidatos estaban buscando impunidad por toda la corruptela anterior. Una cantidad enorme. Entonces eso es un proceso podrido, pero eso es solo un prólogo. Si eso lo hicieron entre ellos y la reacción de Leonel es porque él sabe cómo eso se hace y sabe que el otro no solo es capaz de hacerlo, sino más que eso. Esa situación frente al de la acera de enfrente, que se presenta como opositor o como cabeza de la oposición, se la van a hacer peor. Y bueno, se frotan la mano, y yo creo ciertamente que la división
porque uno de los impactos, de las consecuencias, es interesante ver las consecuencias de este proceso. Primero, PLD fracturado profundamente, dividido. Segundo, muy delegitimado todo el sistema electoral y mucho más desacreditado que antes. Un nivel altísimo de no concurrencia a ese proceso. Ya hablamos incluso de la cifra relacionada con eso. Un incremento de la convicción de la gente, por lo menos de una parte de la sociedad, cada vez más consciente de que la vía institucional es una vía bloqueada por el sistema de corrupción y de impunidad, de que se impone la vía de calle. Fíjate que incluso el leonelismo, que sabe perfectamente qué es lo que está pasando, que eso es un sistema, te habla de ir a la calle. Claro, eso, la sangre no llega al río ahí, ¿me entiendes? Porque esos son alaraca, amaraco, para o salirse con una determinada fuerza, o quedarse y tratar de hacerle daño al otro, porque ahí viene el ego. Tú me jodiste, yo te voy a joder. Ahí no hay ninguna diferencia de ningún orden importante. Es una competencia de ambiciones, de tipos que además son han llevado el personalismo a la megalomanía, ¿no? Y ellos son los monarcas, los reyes. Ah, tú me fuñiste, yo te voy a fuñir. Hay algunos que le dicen, no, pero no coges ese camino, pacta con la fuerza que tú tienes, porque tú tienes fuerza interna, porque de todas maneras lo partió por la mitad, se partió por la mitad el proceso. Entonces, todo ese cuadro, ¿qué es lo que da? Lo que da es que ese sistema va a seguir involucionando, degradándose de esa manera, como la división favorece a la oposición y como el hecho también de que una parte grande de la sociedad quiere salir del PLD, el PRM aparece como con alguna posibilidad y además con un cierto respaldo del norte revuelto y brutal. Bueno, lo de Giuliani lo hemos hablado aquí, lo de todo eso, es decir, pero tiene que contar con lo otro. Todo ese poder del Estado y todo eso que se hizo ahora se va a multiplicar. Lo que viene lo de ahora es un prólogo, es un juego de pequeña liga alrededor de lo que ellos van a hacer, porque además esa es la garantía de mantener la fortuna, de seguir robando y de seguir impune, seguir con los resortes fundamentales de poder. Ciertamente uno fuñó al otro y entonces están en esa garata con puño, pero en televisión siempre el tiempo fuñe a uno y hay que ir a una pausa, Narciso. Vamos arriba, señor director.